Así me motivo antes de empezar a grabar. Vale, ¿qué tal, majonis? Bienvenidos a esta guía profesional, guía solo para pros, auténticamente imprescindible y totalmente avanzada de Abathur, ¿vale? Lo estudiaremos, miraremos cómo se juega y desarrollaremos unas tácticas ultra avanzadas, pero solo para jugadores ya muy avanzados. Si juegas en HGC, yo que sé, equipillos de estos, Dignitas, Fnatic, Ballistics, este tipo de jugadores, puedes optar a usar esta guía. Si no, te lo pido como amigo, por favor, retírate en este momento, porque no es para ti, no es para ti. Si no llevas un pro dentro, si no vas a estar ahí dándolo todo, intentando ganar, asimilando esta gran cantidad de conocimiento, esta guía no es para ti. Hay otras guías en el canal, están bien, son para ir pillando el ritmo, pero esta, que es ultra avanzada, no es para ti. Sin más dilación, vamos a meternos en arena, al turrón in the house, con Abathur. Con Abathur. Definitiva. Con Abathur. Ok, lo primero que tenemos que saber de Abathur es que es un asesino a melee increíblemente poderoso, pero requiere unas tácticas avanzadas de aproximación al combate. Es un asesino que depende del sigilo, y para ello nos tendremos que beneficiar de una mecánica del host que se llama el Mutual Vision, lo que implica que los enemigos no te ven si tú no les ves. Es importante que al principio de la partida tramemos una estrategia, vayamos siempre con el equipo si podemos, y busquemos intentar flanquear al equipo y aparecer en sus espaldas a poder ser. Como veis, lo estoy teletransportando y Illidan no me ve, por lo tanto no sabe que estoy aquí, y vamos a ir a melee siempre a pegarle. Es fundamental pegarle, cuanto más mejor, y a veces lo conseguirás, a veces no, pero sobre todo tienes que mantener la presión. Es posible que nos metan algo de CC, pero como veis ha salido bien. La sangre inicial nos la hemos llevado. Esto es muy importante. Es un gran personaje para desestabilizar el equipo enemigo, ¿vale? A melee es súper poderoso, súper poderoso, lo que a veces pues no tanto. A veces no tanto, porque la mayoría de héroes, si no todos, tienen visión de Abathur. Entonces no, a veces no funciona. Como veis, ningún problema. Utilizando esta estrategia podremos ganar partidas sin ningún problema. Hay que centrarse en pegar a melee y darles mucha caña. El Mutual Vision funciona muy bien cuando no funciona, que es a veces nunca. Victoria con Abathur, estrategias avanzadas, ningún tipo de problema. Esto es lo primero que tenemos que saber. Reed ha salido MVP, pero porque yo he estado ahí cubriendo a mucha gente, a melee, intentando hacer focus a los melees enemigos, Illidan, Maiev, pero aún así hemos hecho un daño aceptable y hemos jugado muy bien. Otra cosa que hay que saber de Abathur es que es bastante lento moviéndose, ¿vale? Pero eso lo suple gracias a su pasiva global, que nos permitirá movernos por el mapa. Esto también es muy bueno para hacer mercenarios, hacer campamentos. Abathur es increíblemente bueno haciendo mercenarios. Hay gente, sobre todo los pros, diversidad de opiniones. Muchos dudan que pueda hacer campamentos, otros que es bastante malo y otros que directamente es imposible que haga un campamento. Pero os voy a demostrar que es increíblemente bueno haciendo campamentos, sobre todo si pegamos ahí, toco, manotazos a melee. También podemos sacar alguna cucarachilla que sale de nuestro cuerpo, que no hace un mal daño. Pero como veis, muy fácil hacer campamentos con Abathur. Es increíble y de hecho a veces hasta matamos sin darnos cuenta a gente que está por ahí. Esto también puede suceder. Al ser un personaje tan efectivo, Abathur, un asesino a melee tan poderoso, Abathur es el único personaje capaz de hacerse un 1 contra 5. Como veis, hay que ir a melee, pegar siempre, meter mucha presión, pero hace un daño brutal. Y además tanquea muchísimo gracias a las ruedas neumáticas que lleva con esta skin sobre todo. Es increíblemente bueno haciéndose unos contra 5, incluso aguantando el daño de las minas. Y los que se escapan, no hay problema, volverán, ¿vale? Porque Abathur tiene ese efecto en la gente. Una vez hemos matado a los 5, podemos castear el tributo y ya hacer lo que queramos. Abathur es increíblemente bueno, recordad, en los 1 contra 5, pero tiene que ser 1 contra 5. Si vas con el equipo, pierde efectividad. Tiene una pasiva interna oculta que hace que sea menos resistente y haga mucho menos daño cuantos más aliados tengamos cerca, ¿vale? Es muy importante. Esto poca gente lo sabe. Son mecánicas internas del propio HOTS. Como veis,
Es lento moviéndose entre campamento y campamento si no tenemos nuestra pasiva global. Sin embargo, como ya os he dicho, es muy bueno haciéndose los campamentos. Lo hemos visto en un soft, vamos a ver un hard cómo se lo haría. Es muy efectivo, pero hay que pegar manotazos, ¿vale? No parar con el ritmo tiene que ser constante, manotazo tras manotazo. Y si vemos que tenemos algún tipo de problema, podemos llamar a nuestras amigas las langostillas, que como veis facilitará mucho las cosas. Pero esto ya es si tenemos problemas, si tenemos prisa porque sale un tributo, tenemos que ir a hacer nosotros 1 contra 5, pues podemos usar este cooldown que es muy poderoso. Otra cosa importante que poca gente, no poca no, poca gente conoce es que Abathur es increíblemente eficiente haciéndose campamentos de bosses, ¿vale? Los bosses se los puede hacer a pares, por suerte o por mala suerte, mejor dicho, por suerte para el equipo enemigo, no hay bosses juntos, pero si hubiese 2 bosses juntos podrías hacértelo con Abathur porque está diseñado para ello, pero hay que estar muy atentos sobre todo a las habilidades de los bosses, porque a pesar de que somos un Zerg súper resistente, como veis, si te mete un combo, después te inmoviliza, podemos tardar un poquito más. Si vemos que tenemos algún tipo de problema, podemos recurrir otra vez a las langostillas o incluso ponerle un nido de langostas al lado al boss para que se despiste. Nuestras langostas siempre nos apoyarán, no hacen tanto daño como nosotros. Nuestros manotazos son muy potentes, pero esto hará que podamos sacar el boss un poquito más rápido. Sobre todo en rangos elevados, en Gran Maestro, cuando estás jugando en Gran Maestro con pro gamers, gente de Fnatic y esta gente. En muchas partidas he picado a Abathur y me he dedicado a hacer bosses y no se lo esperan para nada. Es una estrategia totalmente novedosa que aún no está mainstream, pero que llegará a serlo. Por lo tanto, os recomiendo que la aprovechéis mientras tenga este factor sorpresa, ¿vale? Es muy importante. El factor sorpresa de Abathur haciéndose bosses es increíblemente poderoso. Parece obvio, pero mucha gente no lo tiene en cuenta. Hay que saber de Abathur que es un Zerg, ¿vale? Abathur es un Zerg. A veces no lo parece por sus pequeñas adaptaciones mecánicas, pero es un Zerg. Por lo tanto, se recomienda, highly recommended, es muy importante siempre que podamos que juguemos con una Zagara, ¿vale? Porque Zagara nos llenará de babillas, 1, 2, 3, las que podamos. Cuantas más Zagaras en el equipo, mejor. Si tenéis 2 amigos que puedan jugar a Zagara a la vez, pues 2. Porque nos llenará de babillas el suelo. Y en las babillas, como todo buen Zerg, pues nos movemos más rápido. Podemos aprovechar ese boost de velocidad. No se nota mucho, pero está ahí, está ahí. Es un boost de velocidad importante. Y la regeneración de vida también nos vendrá bien para situaciones en las que tengamos que regenerarnos porque hemos salido de un combate ajustado, ¿vale? Aparte de eso, Abathur tiene una mecánica interna y es que cada cierto tiempo pues se restregará por las babillas. Hay que dejarle. Parece que está perdiendo el tiempo el personaje, pero lo que está haciendo es cargar su arma más poderosa, la máxima arma, que me la he reservado ya para el final más o menos de esta guía increíblemente avanzada. Cuanto más se restriegue, más babillas acumule, más poder ganará. Y eso, junto con cuando se enfade, que es como Hulk, es como la masa, llegará a desarrollar, a desatar su arma final. El arma final de Abathur, el Ultimate, la R, lo más poderoso del universo que puede desatar Abathur es la monstruosidad. Sin embargo, hay que saber... Debéis saber que no es recomendable usarla, ¿vale? Porque te pueden banear. Es demasiado poderoso. No uséis la monstruosidad a no ser que sea imprescindible. A veces los 1 contra 5 no van bien, o no sois suficientemente rápidos en la jungla haciendo campamentos, bosses, y la partida se complica un poco. Entonces quizá podéis usar la monstruosidad, el arma final, el destrucción masiva abazuresca. Sin embargo, no os lo recomiendo porque os pueden banear, ¿vale? Esto es muy importante, por muy pro que seas, ¿vale? Te pueden banear. Para desarrollar, para llevar a cabo, para sacar de tus adentros toda la potencia que lleva Abathur, lo primero es haberse remojado un poco en babas de Zagara, como ya hemos visto, y después tienes que hacer que Abathur se enfade. Para enfadarse, Abathur tiene que recibir unos cuantos golpes. Si le ciegan, esto también le va subiendo la rabia. Va pegando manotazos a las torres, ya se siente rabioso. Y una vez está rabioso del todo, cuando le stunean cegado, más, entonces podemos desatar la monstruosidad. Que la monstruosidad es una auténtica bestia. Va, mata, revienta y destruye. Es el arma definitiva. Nadie puede contra la monstruosidad, eso sí. Cuando lo uséis, hacedlo rápido, matad todo el equipo enemigo y después, rápido, dejadla. No se tiene que ver, porque os puede manejar. Lo he dicho, ¿eh? Mucho cuidado con la monstruosidad.
Si no sois tan pros, por favor, no la uséis. Hay que hacerlo muy rápido, no se tiene que ver prácticamente, porque si os pillan, se acabó. Se acabó Abathur, la aventura, el gran maestro y todo eso. Tened cuidado, tened cuidado. Y ya para terminar, un último consejo rápido, pero también muy importante, y que debéis saber si queréis llegar a ser los mejores del mundo y utilizar correctamente esta build de Abathur tan avanzada. Advanced Tactics Mechanics, compleja, lo sé, es complicado hacer lo que habéis visto, pero para algo estáis viendo esta guía para pros. Sois pros, vosotros tenéis el potencial de llegar a poder hacer esto, ¿vale? Lo tenéis dentro de vosotros, solo tenéis que seguir las instrucciones y las mecánicas y los comportamientos, las estrategias avanzadas que os he presentado aquí. Pero, como os decía, un último consejo, es importante, muy importante, no usar a Abathur nunca cuando el equipo enemigo tenga un Reynor. Abathur, al fin y al cabo, es muy poderoso, es una maravilla de asesino a melee que pega zarpazos. Sin embargo, sigue siendo un Zerg. Y como todos sabemos, los marines, los Terran, revientan un poco a los Zerg. Por lo tanto, no lo uséis si hay un Reynor en el equipo enemigo. Esto es muy importante porque y muertos. Sobre todo, si además tiene una Teniente Morales, ¿vale? Estimulantes con marines, y se acabó. Bueno, hasta aquí esta guía ultra avanzada de Abathur. Estoy seguro que os servirá para subir un montón vuestro nivel de juego, sobre todo, por muy pros que seáis. Y pronto la veremos en la HGC. Por lo tanto, lo dicho, usadla cuanto antes empecéis a usarla y a abusar de ella, antes de que todo el mundo lo sepa, mejor. Sin embargo, usadla con cuidado. Todas estas estrategias y consejos son muy avanzados. Si no estáis capacitados, por favor, no la uséis. No uséis esta guía. No la uséis, ¿vale? Es mejor ser consciente de nuestras limitaciones y dejar este tipo de mecánicas avanzadas y de estrategias complejas de sigilo, mutual vision, acercar la cámara, irnos por detrás, a gente que controle de verdad. Os servirá seguro y disfrutad de ella, ¿vale? Recomendadme a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Y si queréis más guías de estas ultra pro para pros only in the house, avanzadas, dadle a like, suscribíos, comentad, compartid y todo eso que hacéis vosotros, humanos.